Hola, en el video del día de hoy les voy a explicar un poco sobre los influencers pro Maduro. Lamentablemente vivimos en una época donde las redes sociales permiten cualquier tipo de comunicación, lo cual para algunos será muy bueno, pero también trae consecuencias claras. Es decir, que siempre hay un público que puede monetizarse, incluso si la causa es la más deleznable del mundo. Podemos ver grupos, influencers y gente que edita o hace videos a favor de dictaduras, grupos terroristas, causas dañinas para el público en general, y siempre va a haber un público que quiera consumir esto. Por lo tanto, no es raro que antes de que Maduro fuera depuesto, muchos influencers, ya sea dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, decidieron poner sus apuestas a favor del régimen, simplemente porque les pagaban una tarifa o les invitaban a algún tipo de conferencia o trataban de hacer algún tipo de programa alrededor de la figura de Maduro, porque básicamente esto es un público que existe, pues la izquierda existe. Solo porque tú y yo podamos ser personas de bien, que trabajan y tienen dos dedos de frente y saben sumar 2 más 2, no significa que no haya un público significativo y, más importante aún, monetizable, de personas zurdas que quieren ver este tipo de figuras hablar con personajes incluso como Maduro. Tal como tenemos el caso del influencer mexicano Diego Rusarín. ¿Quién es Diego Rusarín? Bueno, es un pseudo intelectual, pseudo filósofo que es famoso en México por básicamente ser este tipo de propagandista izquierdoso que dice leer libros que no lee o que es un adulador del marxismo, del postmodernismo y trata de utilizar este tipo de técnicas de deconstrucción del lenguaje para sonar inteligente. Lamentablemente, para el público en general, este tipo suena inteligente. Para cualquiera que haya leído algo de verdadera filosofía política o de filosofía en general, este tipo es un charlatán, simplemente que para los ojos del ignorante el tipo parece muy culto. Pero lamentablemente no solo le bastaba hacer el ridículo en debates contra otras personas, argumentando puntos desde el marxismo, las clases, la existencia de Dios, etcétera, etcétera, sino que también tenía que, como todo izquierdista, tenía que rendir pleitesía al culto. Y en ese momento, antes de la caída de Maduro, Maduro era prácticamente un símbolo para la izquierda de la resistencia contra el imperio, de la aplicación del proyecto ideológico marxista colectivista en Venezuela. Era básicamente su campeón de armadura roja que ellos podían utilizar para hacer de ejemplo. Mira, no, sí se puede. En Venezuela sí pudimos montar una constitución socialista, una asamblea socialista y tenemos un presidente explícitamente a nuestro favor. Bueno, hace algunos días todo el mundo se dio cuenta de que Diego Rusarín borró las entrevistas que le hizo a Maduro. Sí, porque el tipo tuvo el tupé de venir a Venezuela y hacerle una entrevista a Maduro para su podcast y hacía post en su defensa. Hace algunos días se reveló que él borró todo este tipo de contenido para deslindarse del tirano ahora bajo custodia del gobierno estadounidense. Y bueno, cualquier cosa utilizará para excusar este tipo de comportamiento. Él dice, no, yo no sabía lo que él hacía, yo no sabía las violaciones de derechos humanos, los presos políticos, yo simplemente estaba a favor de las clases sociales y él decía ser alguien pro trabajador, entonces yo lo entrevisté. Alguna excusa utilizará, pero como es típico de la izquierda, nunca va a reconocer sus errores. Bueno, si los comunistas después de 50, 100 años no han reconocido los genocidios y las persecuciones políticas en países como Rusia, China, Camboya, ¿qué podemos esperar de un influencer que viene de la misma escuela de Slavoj Žižek? Que son estos pensadores postmodernos que simplemente utilizan la manipulación y la deconstrucción del lenguaje para manipular y para hacer un push a su ideología, que lamentablemente tiene mucho combustible porque ahorita la gente está frustrada, no hay trabajo, la economía no está muy bien, pero lejos de enfocar a esas personas a actividades productivas, la buena dieta, el ejercicio, la lectura de los clásicos literarios, no, ellos prefieren que se vuelvan panfletarios comunistas. Esto es una técnica que se llama bioleninismo, que es básicamente apelar a las personas más feas, a las personas más pobres, a las personas que están más abajo en el ranking social para obtener algún tipo de público. Y eso es lo que se conoce que hizo Lenin al principio de la revolución, que es tomar a la persona que era más odiada por una aldea y darle poder para que fuera el comisar del partido. Y básicamente es el público al que apela Diego Rusarín, Slavoj Žižek y todos los manifestantes ideológicos de la izquierda, Yanis Varoufakis, creo que también, el que alguna vez fue líder de economía en Grecia. El tipo dice que quiere abolir las fronteras, que tiene que haber propiedad colectiva. Es un loco en general. Pero bueno, esta gente tiene público. ¿Qué otro tipo de influencer tuvo Maduro? Bueno, tenemos Michelo, el argentino, que se hizo famoso por básicamente hacer el payaso de la corte,
del régimen de Maduro. Hacía TikToks, hacía bailes, se pintaba el pelo, hubo rumores de que tuvo un romance con la hija de Diosdado, nada de eso ha sido confirmado, pero el tipo básicamente hizo su ruta por Venezuela haciendo de el Guasón, y no en el término de los cómics, sino en términos de la historia de un Joker que bailaba para este tirano, obviamente con un sueldo bastante cuantioso, costaba bastante dinero tener este tipo de payaso haciendo el ridículo en redes sociales y peleándose a favor de Maduro. Claro, este viene de la Argentina zurda, los cucas, como le dicen allá, que apoyan el peronismo y toda esta vaina. Y claro, como el movimiento izquierda en Argentina iba en declive, tenía que buscar ayuda en el régimen de Maduro para obtener este tipo de importancia mediática. Claro, no sé qué declaraciones ha dado Michelo, pero probablemente se ha distanciado o ha vuelto a Argentina y va a tratar de distanciarse un poco del régimen de Maduro. No vaya a ser que le chispee algo de las consecuencias que ya ha visto hasta ahora. Pero bueno, hay gente que nunca le van a chispear las consecuencias simplemente porque tienen mucho dinero y siempre han sido abanderados de estas causas izquierdosas. Ahí tenemos la dupla de Residente y Rubén Blades. Sí, músicos y todo, y a alguna gente le gustarán sus canciones o no, pero independientemente son tipos que cuando los oyes hablar te das cuenta de que son lo que son. Puertorriqueños que aprovechan el sistema americano, tienen casas en Estados Unidos, ganan en dólares, cobran en dólares, pero hablan de los trabajadores y de la causa y demás. Por ahí anda rondando el meme que obviamente Luis Miguel es más calle que Residente, porque en realidad con todos los tatuajes y todo, Residente en realidad es un tipo clase media que tuvo la fortuna de poder haber sido artista y de tener el éxito mediático que tuvo, por lo menos en la época de los 2000, y ahora simplemente vive del humo de lo que alguna vez fue su fama y claro, apoya 100% este tipo de regímenes de Petro en Colombia, de Lula en Brasil, de Maduro en Venezuela, igual que Rubén Blades. Vive en Estados Unidos, lleva toda la vida viviendo en Nueva York, pero Nueva York también es capital izquierdosa mundial, así que no puede evitarse que este tipo de artistas manifiesten este sentimiento. Además de que son personas de la época de los 60, bueno, Residente es más joven, pero igual, son gente que no lee en realidad. Son gente que se tatúa las consignas en los brazos o las ponen en letras de canciones, pero de verdad leer, no le diría que tienen mucha capacidad literaria más allá de poemas, más allá de literatura ociosa. Pero de verdad saber de los temas que opinan no tienen ni la menor idea. Y bueno, otro tipo de influencer que se utilizó bastante fue el deportivo, con Yulimar Rojas, que trató de hacer este tipo de movimiento de brazo en contra del público, es decir, tú tienes que apoyarme porque ganamos un récord mundial, porque tal, y yo apoyo al chavismo, al madurismo, y bueno, yo soy deportista, tú tienes que felicitar a Venezuela. Es algo similar con lo que pasó con la Vinotinto, tú tienes que apoyarla. No, yo no tengo por qué apoyarla, así sea venezolano, un equipo fracasado, que nunca logra nada y que simplemente está patrocinado por un régimen y bueno, no entremos mucho en detalles sobre los deportistas y Yulimar porque a nadie le gusta. Y bueno, también podemos tomar en cuenta este tipo de invitados, aparte los tiktokeros, un supuesto Emanuel Marc o Andito Ala, o hay mucha gente en TikTok, pero yo no uso TikTok, pero sí sé que existen este tipo de chiriperos, influencers, que fueron invitados a conferencias de Maduro, pueden verlo en las fotos, la gente se tomó fotos con él, le hacen promociones, la mayoría son semi enchufados o enchufados completos que tratan de hacer una carrera en redes sociales, haciendo skits, supuestos skits de comedia. La gente los sigue en TikTok, pero en realidad su público no viene tanto de la gente que sabe, sino de la gente que hace scroll sin pensar mucho. Y bueno, si ven un TikTok pro Maduro, no hay problema, tú tienes eso, simplemente que es su forma de participar en la política. No, es básicamente un negocio. Y bueno, otra gente que se ha aprovechado bastante de la política izquierdosa es la famosa Indira Urbaneja, la advisor y estratega política de la izquierda. Bueno, ¿qué se puede decir de Indira? Además de que tiene un pocotón de operaciones en su cara y es más falsa que un billete de 7. Bueno, es este tipo de estratega izquierdosa, peleadora en Twitter, tuvo un show en Leguana TV, es una de estas propagandistas pagadas por Telesur que lamentablemente ha hecho este facelift, no literal, porque sí se ha hecho bastante botox, sino en términos de marketing. Quiere plantearse como esta figura neutral, pero cualquiera que tiene dos dedos de frente sabe de dónde viene, sabe quién la patrocina y hasta el día de hoy saca videos, reels en Instagram, todos a favor de Maduro, todos a favor de la izquierda, todos a favor de cualquier amigo que tuviera Maduro, Rusia, China. Básicamente uno de estos actores patrocinados por el gobierno que no utiliza los colores del PSUV para engañar a los extranjeros volubles. Hay gente que de verdad no sabe que el sentimiento pro Maduro es impopular en Venezuela. Simplemente que para aquellos que están en otros países de habla hispana es bastante fácil convencerlos de que estos influencers de verdad están a favor del dictador Maduro.